tiempos lejanos, en los días donde los caídos vagaban sobre la tierra, donde todo era maldad, una luz brillaba en lo oscuro. Él era Enoc. Su nombre significaba consagrado. Desde su juventud, su corazón latía con un anhelo profundo de lo divino. En una época plagada de sombras, Dios puso su mirada sobre él y lo llamó a recorrer un viento en la roca y en el brillo de los ríos. Pero dentro de él ardía una llama que no se apagaba con el cigarrillo del tiempo. Dios le hablaba de modo íntimo, como susurrando secretos inacabados. Así, su existencia ordinaria se transformaba en un sendero sagrado. Un día, caminaba por el valle cuando sintió un temblor en el aire. Se alzó el canto de los querubines y una voz profunda, más allá del murmullo del mundo, le dijo: Enoc, hijo de humanidad, prepárate, pues has sido hallado digno de ascender más allá del mundo. Verás lo oculto y cargarás con visiones que estremecerán tu espíritu. El corazón de Enoc palpitó con una mezcla de temor y anhelo. En silencio, aceptó el llamado del Altísimo. Aquella noche, al cerrar los ojos, su espíritu fue llevado más allá de las nubes. Se vio suspendido en un espacio blanco, sin tiempo. Un trono resplandeciente, revestido de luz y juramentos antiguos. Ante él había una talla inmensa con alas que abarcaban el cielo y un rostro que era fuego contenido. Allí recibió el primer mensaje. Los vigilantes, ángeles enviados para velar por los hombres, habían bajado y cayeron en pecado. Tomaron a las hijas de los hombres y engendraron hijos poderosos, criaturas enormes, colosales de estatura y fuerza, llamados Nefilim, hombres de renombre, pero también portadores de arrogancia y destrucción. El estómago de Enoc se encogía ante la visión. Ciudades desoladas, ríos teñidos por la sangre de sacrificios paganos, poblados donde se ofrecían a esos mismos seres actos de culto indebido. Los Nefilim gobernaban con puño de hierro, contaminando la creación con el aroma del pecado. ¿Hasta cuándo, Señor?, preguntó Enoc lloroso. ¿Tolerarás que tus criaturas se desangren en idolatría? La voz celestial replicó, suave y, sin embargo, fuerte como un trueno. Su tiempo está contado. Llegará el día en que las cadenas del mal celestial serán rotas. Pero primero debes llevar estas visiones a tu gente. Camina entre ellos, habla con los sabios y con los simples. Advierte del inicio del juicio, pero también consolida la esperanza. Habrá uno que vendrá a redimir, y su luz vencerá sobre la oscuridad de aquellos que hoy se alzan como gigantes. A la mañana siguiente, Enoc se levantó con el cuerpo sudoroso y el corazón inflamado. Traía consigo las imágenes nítidas de las alturas y las profundidades. Comprendió que su misión sería tan firme como los muros del cielo. Revelar la verdad, guiar a la gente en medio de la corrupción que crecía silenciosa, y testimoniar que el juicio vendría, pero no sin la promesa de salvación. En otra visión, vislumbró un libro de carnes y espíritus compuesto de 24 partes, donde se registraba la historia del cosmos, las rebeliones, los destinos de los justos y de los malvados, los secretos de las estrellas y los senderos del alma. Este libro le sería entregado para que la tierra y los cielos conocieran lo que hasta entonces permanecía oculto. Así, Enoc ascendía cada noche en espíritu, oyendo los cánticos de los serafines, y descendía cada alborada entre su pueblo, compartiendo lo que Dios le confiaba. No era un profeta común, hablaba del origen de los ángeles caídos, del linaje impuro que sangraba, del tesoro divino que aguardaba a quienes perseveraran en la luz. A veces, terribles visiones lo arrancaban del sueño. Veía atalayas celestiales colmadas de sombras,
cárceles infinitas donde los vigilantes eran atados con corrientes de oscuridad, aguardando el día de su condena. Vio la tierra juzgada por fuego y agua, verdes valles tornados en eriales. Pero también vio cometas de misericordia atravesando el cielo, trayendo redención para los que volvieran su rostro al Altísimo. Dentro de él, un fuego se encendía con valor. Decidió alzar su voz en las plazas, en los montes y en los hogares. Hablaba con autoridad y ternura, contaba la caída, describía el juicio y anunciaba el reino futuro. Había quienes lo tildaron de loco. «¿Qué sabe un hombre de cielos infinitos?», decían. Otros callaron temerosos, pero muchos percibieron la gravedad de esas palabras y comenzaron a orar, a observar el cielo con reverencia. Las visiones también lo instaron a entablar diálogo con los ángeles. Una noche abrió su espíritu al aire del monte Saín y apareció ante él un ser diáfano, con ojos como estrellas estremecidas por la gracia. El ángel se inclinó y dijo: Enoc, tus palabras han sido escuchadas. Debes seguir escribiendo lo que ves. Describe los caminos del sol, los portales de la luna, los destinos de las almas y la caída de los impíos. Se te dará lo que los hombres han perdido, el entendimiento de los cielos y las señales del tiempo final. Enoc asintió. Sentía un mareo dulce. Estaba a punto de iniciar la escritura del gran libro que contendría sus andanzas en el cielo y en la tierra, consciente de que su vida nunca sería la de un hombre cualquiera. Como testigo entre dos mundos, portaba luz contra la oscuridad que crecía tras el velo de lo visible. Cerró sus ojos sabiendo que pronto escribiría, y su alma se llenó de obediencia y de temblor santo. En los días que siguieron, el espíritu de Enoc fue llevado cada noche más allá de los confines de la tierra. Cada ascenso le revelaba cosas que ningún ojo humano había visto. Estructuras celestiales compuestas de fuego vivo, libros sellados con sellos de luz, criaturas con rostros múltiples que cantaban sin cesar los nombres sagrados del Altísimo. A su lado caminaban ángeles, guías silenciosos con alas extendidas como mantos de aurora. Una noche fue llevado a un valle oscuro y profundo, un lugar que no tocaba la luz del sol ni de la luna. Allí, los vigilantes caídos permanecían encadenados. Al verlos, Enoc sintió un estremecimiento recorrer su alma. Eran seres magníficos y rotos. Sus ojos ya no reflejaban la gloria del Creador, sino un vacío de siglos y un deseo inconcluso. Uno de ellos se levantó, encadenado por los brazos, y su voz fue un lamento que parecía atravesar la roca. Tú, hijo de la tierra, tú que caminas entre cielos, dile al Altísimo que nos mire con compasión. Nuestros corazones se cerraron, sí, pero no fuimos los únicos. Nuestros hijos vagan sin propósito, y la tierra se ha vuelto un campo de violencia. No hay clemencia para nosotros. Enoc dudaba, pero también un fuego de justicia lo consumía. No respondió. Sabía que esa súplica no le pertenecía. Fue entonces llevado aún más lejos, a un trono donde moraba la gloria de Dios, envuelto en llamas que no quemaban, sino que revelaban. Allí la voz habló de nuevo. Escribe lo que has visto. Escribe cómo los vigilantes enseñaron a los hombres la hechicería, el arte de la guerra, el embellecimiento desmedido y la seducción de las cosas vanas. Escribe cómo sus hijos, los Nefilim, devoraron la creación, cómo oprimieron al débil y corrompieron la ley. Su juicio ya está escrito, pero tú, Enoc, serás el escriba del cielo. Fue así como Enoc comenzó a escribir los libros. Cada palabra era guiada, no por tinta ni pluma, sino por visión pura. Escribió sobre las luminarias del cielo y sus rutas. Explicó cómo el sol y la luna obedecen al Altísimo en ciclos fijos,
y cómo el hombre, al romper su armonía con la creación, cae en tinieblas. Escribió sobre los portales del viento, sobre los tiempos de lluvia, sobre el alma del trueno y el espíritu que anima al relámpago. Cada elemento de la creación tenía un guardián, una ley y una función. Y cuando esas leyes eran transgredidas, el desorden traía el juicio. También narró sus visiones del árbol de la vida, escondido en el extremo oriente, cuyo fruto solo sería dado a los justos después del gran día del Señor. Enoc vio el trono del juicio y a millares de ángeles reunidos, escribas celestiales y potencias que ejecutaban decretos. Pero no todo era juicio. También vio a los justos. Vio un valle de paz donde almas que nunca se corrompieron esperaban el cumplimiento de la promesa. Vio a un hombre de rostro resplandeciente, sentado a la diestra de la gloria, a quien se le daría autoridad sobre cielos y tierra. Un hijo del hombre que vendría en gloria para poner fin a los reinos impíos y establecer la justicia eterna. Enoc preguntó: ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene su luz? La voz respondió: Este es el elegido, nacido antes que las estrellas. A él se le entregará el juicio y su trono será eterno. Tú has sido hallado digno de verlo, para que testifiques a los hijos de la tierra, para que sepan que su venida es segura y su reinado justo. Cuando Enoc descendía al mundo, su rostro brillaba con una luz tenue, como quien ha mirado demasiado tiempo el rostro de Dios. Su esposa lo miraba con asombro. Sus hijos lo escuchaban en silencio. Los ancianos de la tribu se reunían a sus pies. El mundo no será siempre como lo ven, les decía. Las ciudades altivas caerán, los poderosos serán despojados y los mansos heredarán la tierra. Todo ha sido escrito en los libros que me fueron dados. Lean, escuchen, guarden. Pero también llegaban otros, curiosos, escribas, hombres de poder. Algunos querían callarlo, otros robar los escritos. Comenzó a circular la sospecha. Enoc sabía que su tiempo en la tierra era corto. Su corazón ya habitaba en otro lugar. Una tarde, mientras caminaba por el campo, sintió cómo su cuerpo se aligeraba. Miró sus manos que se volvían traslúcidas. Una última visión lo asaltó. Los cielos abiertos, una multitud celestial celebrando su regreso y un libro abierto ante el trono, donde su nombre estaba inscrito. Enoc, no verás muerte. Ven, siervo fiel. Lo que escribiste será guardado. En los tiempos finales volverá a ser leído y muchos comprenderán. Y así, Enoc fue llevado día tras día sin probar la muerte, al lugar donde habitan los justos. En los días que siguieron, el espíritu de Enoc fue llevado cada noche más allá de los confines de la tierra. Cada ascenso le revelaba cosas que ningún ojo humano había visto. Estructuras celestiales compuestas de fuego vivo, libros sellados con sellos de luz. Un día, Enoc fue llamado a contemplar la arquitectura del cielo, porque lo que el ojo humano percibe como una bóveda azul no es sino el umbral de una vastedad infinita compuesta de esferas, órdenes y potestades que vibran en obediencia a la voz del Altísimo. Y fue así como el Espíritu de Dios lo tomó una noche, no en sueño, sino en conciencia viva, y lo elevó más allá del monte más alto, no por alas ni por fuego, sino por una apertura en el velo del mundo. Allí comenzó su ascenso a los 7 cielos, cada uno más glorioso y temible que el anterior. Primer cielo, el velo de la creación. El primer cielo era como una bóveda de cristal suspendida sobre la tierra, llena de niebla luminosa. Desde allí, ángeles vigilaban las nubes, los vientos y las lluvias. Eran humildes, pero diligentes, vestidos de gris plateado, con rostros serenos. Ellos eran los encargados de mantener los ritmos del mundo visible. Las estaciones, los truenos, las nieves
el rocío. Nosotros servimos al orden, dijeron. No somos vistos por los hombres, pero sin nosotros el caos cubriría los campos. Aquí comienza la obediencia y también el límite del orgullo humano. Enoc lloró con reverencia. Comprendió que incluso el viento tiene un pastor y que la lluvia no cae sin designio. Segundo cielo. La prisión de los vigilantes caídos. Más arriba fue llevado al segundo cielo y allí vio oscuridad. No era ausencia de luz, sino luz contenida, encerrada. En cámaras profundas estaban los ángeles caídos, y Enoc guardó silencio con el alma estremecida. Fueron alguna vez los más honorables, los más puros, los primeros suspiros de luz nacidos del corazón mismo de Dios, y sin embargo, cayeron no por deseo de destrucción, sino por orgullo, por desobediencia disfrazada de libertad. En su ambición tocaron lo prohibido, sembraron dolor en la humanidad. Ahora pagan. Su condena no conoce fin porque su pecado fue más profundo que el de los hombres. No eran simples criaturas, eran hijos del Altísimo. Y por eso, su castigo es eterno. Entre los escombros de la historia aún se oyen sus lamentos. No piden perdón, porque saben que no hay redención. Solo esperan que alguien, algún día, los vea y comprenda que hasta la luz, si no es humilde, puede volverse oscuridad. Tercer cielo. El jardín y la espada. En el tercer cielo fue llevado a un valle de belleza indescriptible. Era como el Edén, pero no el de la tierra, sino su reflejo perfecto. Allí estaban los árboles de vida, cuyos frutos resplandecían y cuyas hojas curaban toda herida. Ángeles custodios caminaban entre ellos con espadas de luz, guardando cada sendero. A la izquierda del jardín, sin embargo, se abría una cima. Allí yacían las almas de los injustos en espera del juicio. Era un lugar de sombra y murmullo, no de castigo total aún, pero sí de conciencia doliente. Aquí están los que amaron la mentira, le dijo el ángel. Esperan y sabrán lo que sembraron, pero los justos, ellos reposan bajo los árboles y su gozo será eterno. Enoc lloró porque reconoció rostros y supo que no todos serían hallados entre los justos. Cuarto cielo. Las luminarias del tiempo. El cuarto cielo era un salón inmenso de fuego dorado, donde ángeles gigantescos llevaban sobre sus hombros esferas resplandecientes. Eran las luminarias del cielo, el sol, la luna, los planetas, las estrellas. Cada uno se movía según una órbita sagrada, no al azar, sino por mandato eterno. Uriel, el ángel de la luz cósmica, le explicó. El sol mismo. Nosotros abrimos los portales del amanecer. La luna obedece su curso y cada estrella tiene nombre. Aquí se escribe el tiempo y aquí se lee el final. Enoc vio pergaminos suspendidos en el aire, donde estaban anotados eclipses futuros, señales, días de juicio y días de gracia. Todo estaba ordenado. Nada escapa al ojo del Creador, dijo Uriel. Tú, Enoc, escribe esto para que el hombre no diga que fue ignorado. Quinto cielo. Los ángeles guerreros. En el quinto cielo, una llanura de oro y fuego se extendía hasta el horizonte. Allí estaban los ángeles guerreros, comandados por el arcángel Miguel. Eran cientos de miles, con armaduras de relámpago y espadas que cantaban con cada movimiento. Nosotros somos los guardianes del reino, dijo Miguel. Cuando el mal se levanta, nosotros descendemos, pero solo bajo orden. No somos violencia, sino juicio justo. Enoc vio cómo entrenaban, no con rabia, sino con solemnidad. En el centro del campo había una llama perpetua. Era el altar de la justicia. Allí cada batalla era decidida antes de ser librada en la tierra. Miguel le susurró. En los últimos días, nuestra guerra será la última, y el rey justo vencerá con solo su palabra. Sexto cielo. Los escribas del Altísimo. Más allá, en el sexto cielo,
se encontraba la biblioteca divina. Columnas de luz sostenían estanterías infinitas y ángeles escribas, revestidos de blanco, registraban todo: pensamientos, palabras y decisiones. Cada alma tenía su libro. Uno de ellos se acercó a Enoc y le dijo: Tú también tienes un libro, y desde que fuiste llamado, otro escriba lo ha estado llenando con tus visiones. Nada se pierde, nada es ignorado. En ese cielo, Enoc también vio a los ángeles que gobiernan las naciones, los que llevan las coronas de los pueblos. Algunos brillaban con honor, otros, sin embargo, estaban velados. Gobernantes que corrompieron la justicia y que oprimieron a los débiles. Estos serán juzgados más severamente, dijo el ángel, porque el poder no es privilegio, sino servicio. Séptimo cielo, la gloria incontenible. Finalmente fue llevado al séptimo cielo. Allí no había forma ni figura, sino luz total, inabarcable, viva. Y sin embargo, Enoc vio, porque fue transfigurado. Allí estaba el trono del Altísimo, rodeado de querubines, serafines, ofanim y los ángeles del rostro. No cantaban con palabras, sino con existencia pura. Y en el centro, sentado en majestad, Dios mismo, el aire vibraba con santidad. El tiempo se disolvía. Enoc cayó rostro en tierra y sintió que su alma era dividida como por espada. Cada temor, cada duda, cada impureza fue quemada. Y entonces una voz suave y abismal le dijo: Levántate, Enoc. Has visto lo que muchos han deseado ver. Guarda este testimonio. Habla, escribe y no temas, porque en los días finales tus palabras despertarán a los dormidos. Allí le fue dado un nombre nuevo. Allí fue sellado. Allí comprendió que no era ya solo un hombre, sino testigo de los cielos. Después, Enoc fue llevado en espíritu a regiones que ni hombre ni ángel deseaban visitar por voluntad propia. Allí estaban los límites de la creación, los linderos del juicio, las fronteras donde el orden se disuelve para dar lugar al eterno testimonio del castigo. No era el infierno que los hombres imaginaban ni el cielo que anhelaban. Era el corazón velado del cosmos, donde la justicia de Dios tiene su asiento secreto. Una noche, mientras oraba en el monte Aecá, el ángel Uriel descendió envuelto en fuego suave y le dijo: Prepárate, Enoc, hijo del polvo. Hoy no ascenderás, sino que descenderás. Verás lo que permanece oculto, incluso para muchos de los justos. Porque el juicio no es solo un día, es un sitio. Estas son las montañas del juicio. Aquí fue sellado el destino de los vigilantes caídos. En la cima de cada una está el nombre de uno de los ángeles que quebrantaron su designio. Cada roca aquí guarda su historia. Mira, Enoc fue llevado a una de las cimas. Allí vio una figura encadenada dentro de una grieta. No era un cuerpo humano, sino una forma luminosa apagada, como un sol envuelto en cenizas. Era uno de los vigilantes, Azazel, el que enseñó a los hombres a forjar espadas y a las mujeres a pintarse el rostro. Azazel alzó la vista, y aunque sus ojos estaban sellados, su alma supo que alguien lo miraba. Tú eres el que camina entre mundos, murmuró. Dile al Altísimo que no hemos olvidado, que nuestra caída aún arde, pero ya no pedimos clemencia, solo que no se nos olvide. Uriel puso su mano sobre el hombro de Enoc y susurró: El juicio no es olvido, es memoria perpetua. Y lo llevó lejos, mientras el viento se llenaba de un silencio que dolía. Los portales celestiales, después de las montañas, fueron llevados a los bordes del cielo. Allí, Enoc vio una serie de estructuras inmensas, como puertas de fuego y cristal. Cada una vibraba con un tono distinto, y detrás de cada una se abría una ruta hacia algún dominio celestial. Estos son los portales del cielo, explicó Uriel. A través de ellos entran y salen las luminarias, los ángeles mensajeros, los espíritus de los justos y las respuestas a las oraciones. Cada portal tenía un guardián, y cada guardián llevaba una corona con inscripciones vivas. Mira el portal del oriente, dijo el ángel. Por ahí entra el sol cada día.
no por azar, sino por mandato. Y ese, el del norte, es usado por los ángeles del juicio. Cuando uno de ellos desciende a la tierra, lo hace por allí. Enoc fue llevado a uno de esos portales. Al acercarse, su cuerpo temblaba. Era como estar ante una tormenta que canta. A través de él, vio una estrella caer a la tierra y comprendió que no era una estrella común, sino un mensajero del Altísimo, enviado a corregir los caminos del hombre. Muchos de estos portales están cerrados para los hombres, dijo Uriel, pero tú los has visto, y tus palabras abrirán sus memorias cuando el tiempo llegue. Las prisiones eternas. Finalmente, Enoc fue llevado bajo la tierra. No caminó ni voló. Descendió como quien es absorbido por el silencio. Allí, bajo las raíces del mundo, se extendían cámaras infinitas, sin puertas ni ventanas, donde solo habitaban ecos, sombras y lo que alguna vez fue luz. Estas son las prisiones eternas, dijo el ángel. No fueron hechas con manos, sino con palabra. Aquí están los espíritus que vagaban sin cuerpo, los restos de los Nefilim, los gigantes que murieron por el diluvio, y cuyos espíritus no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Ellos aún buscan habitar hombres, aún susurran, aún engañan, pero aquí se les ata. Enoc vio formas sin forma, moviéndose como humo dentro de jaulas transparentes. Algunos gritaban sin voz, otros permanecían en silencio eterno, como si la conciencia fuera su único tormento. Aquí también estaban los reyes de la tierra que se hicieron dioses, los jueces que vendieron su sentencia, los maestros que torcieron la verdad para obtener gloria, cada uno en su celda, cada uno con lo que ellos mismos construyeron. Enoc lloró. ¿No hay retorno para ellos?, preguntó. Uriel respondió, no para quienes han sido juzgados y hallados rebeldes, pero para los que aún viven. El libro de la vida sigue abierto. Eso también debes decir. Entonces lo llevó a la prisión más profunda. Allí no había forma ni tiempo, solo un abismo. Uriel no quiso entrar. Este es el Sheol más antiguo. Aquí fueron encerrados los primeros que se rebelaron antes de la creación del hombre. Aún esperan su juicio final. Enoc caía ante tal peso. Pero entonces una luz brotó desde arriba y todo el abismo tembló. Era como si el mismo trono hubiera abierto un ojo sobre ese lugar. Y recuerda esto, Enoc, dijo la voz, no del ángel, sino del Altísimo. Ni el abismo más profundo está fuera de mi mirada, porque soy el Alfa y el Omega, el que juzga, pero también el que espera. Enoc fue levantado desde ese lugar, no por alas, sino por gracia, y mientras ascendía, escribió en su corazón cada imagen, cada nombre, cada lamento y cada revelación. Sabía que sus palabras serían difíciles de creer, que serían rechazadas por sabios, olvidadas por reyes, ridiculizadas por los poderosos, pero sabía también que los justos las guardarían, que un día serían leídas como lo que son: fuego, advertencia y esperanza. Porque si el juicio es real, también lo es la redención. Y tú que lees, no digas, esto es mito. Di más bien, esto es espejo, porque lo que vio Enoc lo verás tú también al final de tus días. Y los portales aún están abiertos. Habían pasado muchas visiones, y Enoc creía haberlo visto todo. Los 7 cielos, las prisiones eternas, las rutas celestes, los ángeles justos y los caídos. Pero aún no había escrito lo más profundo, lo más peligroso para los reyes de la tierra y lo más consolador para los humildes. Fue entonces cuando el Altísimo le abrió el rollo oculto, aquel sellado con 3 sellos de fuego, el libro de las parábolas. Este no es un libro para los días de ahora, le dijo Uriel, es para los días del fin, cuando los hombres pierdan el sentido del juicio, cuando el mal se vista de virtud y los reinos se construyan sobre la sangre de los inocentes. Enoc tembló, porque supo que lo que escribiría sería odiado por los poderosos, pero amado por los perseguidos. Cada parábola era como una espada envuelta en miel.
dulce para los justos, amarga para los impíos. Primera parábola, el juicio del justo. Vi un trono blanco, escribió Enoc, y sobre él uno que no era anciano, pero sí eterno. Su rostro era como el de un hombre, pero sus ojos eran como estrellas eternas. A su lado, un trono vacío reservado para el elegido. Este fue el primer hombre de gloria. No tenía corona, pero todos los ángeles se inclinaban ante él. No portaba espada, pero su palabra juzgaba con precisión. Su rostro era sereno, pero sus ojos veían a través del alma. ¿Quién es este?, preguntó Enoc. La voz celestial respondió: Este es el Hijo del Hombre, nacido antes de la creación, oculto hasta el tiempo señalado. En él reside la justicia. Su trono será eterno. A él se le dará el juicio de los reyes. Enoc vio cómo el Hijo del Hombre era presentado ante el anciano de días, y toda la creación enmudeció. Los libros fueron abiertos, y uno a uno los reinos pasaron ante él. Aquellos que obraron injusticia, que despreciaron a los humildes, que corrompieron la verdad, fueron separados como polvo en el viento. Pero los que esperaron en medio de la opresión fueron levantados. Este es el día del ungido, dijo la voz. Él vengará a los mártires, recompensará a los fieles, y su cetro será justicia. Segunda parábola, la luz de los pueblos. En la segunda parábola, Enoc fue llevado a una planicie donde se reunían todas las naciones. No había murallas, ni templos, ni reyes. Solo un hombre de gloria en medio de ellos, rodeado de luz pura. Este era diferente del primero. En su rostro había compasión, en su voz, consuelo. ¿Quién es este?, volvió a preguntar Enoc, y le fue dicho: Este es el pastor de las naciones. No vino a juzgar, sino a sanar. Es luz para los gentiles, consuelo para los tristes y medicina para las heridas del alma. Enoc vio cómo se acercaban a él los quebrantados, viudas, huérfanos, perseguidos, extranjeros, y él los recibía sin juicio. Les imponía las manos, y sus almas eran restauradas. A este hombre de gloria se le dará un nombre nuevo, dijo el ángel, y quienes lo invoquen en verdad no serán desechados. Pero también vio cómo algunos se burlaban, como otros lo rechazaban por no tener forma majestuosa. Este no puede ser rey, decían. Y sin embargo, en el juicio final fue él quien testificó a favor de los justos. A mí me lo hicieron, cuando visitaron al enfermo, cuando alimentaron al hambriento, cuando perdonaron al enemigo. A mí me lo hicieron. Y el cielo entonó un canto que resonó hasta el primer cielo. Tercera parábola, el león y el trono. En la tercera visión, Enoc fue llevado a una montaña de fuego. Allí estaba el tercer hombre de gloria. Su apariencia era como la de un león, pero su rostro era humano, y su corona ardía sin consumirse. Este era el rey guerrero, el que vendría al final de los tiempos. ¿Quién es este?, preguntó por tercera vez Enoc. El ángel respondió: Este es el león de la tribu de la promesa. Cuando la medida del mal se haya colmado, él descenderá con poder, y todo ojo le verá. Ya no vendrá como cordero, sino como rey. Ya no será herido, sino vencedor. Enoc vio cómo este hombre descendía con 10,000 santos. Las montañas se partían, los ídolos eran derribados, y los enemigos de la justicia huían, pero no encontraban dónde esconderse. Su juicio será justo, pero sin retorno, dijo el ángel. Él pondrá fin al tiempo del engaño y establecerá el reino eterno. Enoc cayó de rodillas porque comprendió que los tres hombres de gloria eran uno solo, manifestado en 3 tiempos, con 3 rostros, pero un solo corazón. El Salvador, el Pastor, el Rey. Entonces Enoc fue llevado ante el anciano de días. Escribe esto, Enoc, le dijo la voz, porque cuando el mundo olvide mi justicia, este libro será memoria. Cuando los reyes se hagan dioses, este libro será martillo. Cuando los justos duden, este libro será consuelo. Y así Enoc lo escribió, no con pluma, sino con visión ardiente.
Cada parábola era un espejo, un juicio velado, una promesa abierta, porque en los días postreros los hombres necesitarán saber que el trono no está vacío, que el juicio no es olvido, y que hay uno que vendrá no solo a juzgar, sino a reinar para siempre. El libro de las luminarias, las rutas del sol, la luna y las estrellas, según las visiones de Enoc. Era de noche cuando el ángel Uriel se acercó a Enoc. Su rostro era sereno como el mar en calma, pero sus ojos eran como brasas antiguas. Tenía en su mano un libro que no era de pergamino ni de piedra, sino de luz. Lo abrió y las letras flotaron ante Enoc como constelaciones vivas. «Este es el libro de las luminarias», dijo el ángel. «Muy pocos han sido dignos de verlo, porque el hombre piensa que la creación es suya y no sabe que cada estrella, cada amanecer, cada sombra de luna responde a un mandato eterno. Hoy verás cómo el cielo obedece al Creador». Y fue así como Enoc fue llevado al borde del mundo, al gran monte del este, donde los portales del cielo se abren y se cierran con cada día. Allí el aire era tan puro que no pesaba, y el cielo estaba dividido como una esfera transparente. El horizonte era un círculo perfecto, marcado por puertas gigantes invisibles al ojo humano, pero evidentes para el espíritu. El sol y sus portales. «Mira el curso del sol», dijo Uriel. «Cada año el sol entra por uno de los 6 portales del oriente y sale por uno de los 6 portales del occidente. No entra donde quiere ni sale cuando desea. Cada movimiento es obediencia, cada estación un decreto». Enoc vio cómo el sol se alzaba por el primer portal en los días del invierno más profundo. Su luz era tenue y los días breves. Luego, mes a mes, ascendía al siguiente portal hasta alcanzar el 6º en el cenit del verano, cuando su luz era potente y prolongada. Luego descendía de nuevo, regresando al primero. «Así se forma el ciclo de los días y las noches», dijo Uriel. «Así se dividen las estaciones y se establece el orden de la tierra. El sol tiene un ángel que lo guía y no puede desviarse». Enoc vio el carro del sol, una esfera ardiente tirada por 4 seres vivientes, cada uno con alas de fuego y ruedas que giraban con voces de alabanza. No era una estrella ciega, sino una criatura obediente, gloriosa, incansable. «Cuando el sol llega al fin de su jornada», explicó Uriel, «se postra ante el trono de Dios y recibe la orden para el siguiente amanecer». Y Enoc, cada amanecer es un acto de fe, cada día nuevo, una misericordia renovada. La luna y su variación. Luego Uriel alzó su brazo y señaló hacia el sur. Allí, la luna, pálida y misteriosa, comenzaba a recorrer su propio sendero. La luna no sigue al sol, aunque lo acompaña. Tiene su propio ciclo, más corto, más silencioso, pero igualmente ordenado. Le mostró cómo la luna crecía hasta llenarse en 14 días, y luego menguaba hasta desaparecer. Era como una respiración del cielo, una marea de luz y sombra. Enoc vio cómo la luna también entraba por los portales del oriente, pero en ritmos diferentes, a veces coincidiendo con el sol, a veces alejándose de él. «Por eso los meses no son iguales», dijo Uriel, «porque la luna marca el tiempo de los ciclos secretos, las fiestas, los años sabáticos, las señales celestiales». Vio cómo los ángeles medían cada fase con cuerdas de luz, cómo anotaban cada aparición y cada ocultamiento en libros celestiales. «Cuando el hombre olvida el calendario de Dios», le dijo el ángel, «también olvida su propósito, las estrellas y las estaciones». Entonces Enoc alzó la vista, y lo que vio lo dejó sin aliento. Las estrellas no eran simplemente luces lejanas, eran huestes, cada una con nombre, cada una con misión. «Hay 364 estrellas principales», dijo Uriel. «Cada una representa un día del año perfecto, pero hay 4 más que marcan los equinoccios y los solsticios. Ellas son los ángeles de las estaciones». Le mostró 4 tronos menores en el cielo, donde cada ángel estacional presidía con gloria, uno para el invierno, otro para la primavera
otro para el verano y otro para el otoño. Cada uno sostenía una balanza y con ella corregía los tiempos y mantenía el equilibrio. Cuando el hombre desprecia el cielo, dijo el ángel, también pierde el ritmo de su alma. Enoc fue llevado aún más alto y allí vio constelaciones que giraban como coros alrededor del trono. Cada movimiento era adoración. Los cielos no eran caóticos, eran una sinfonía perfecta. Las estrellas caídas, dijo Uriel señalando una grieta en la bóveda, son aquellas que desobedecieron. Algunas se apartaron de su curso y fueron atadas bajo tierra. Otras descendieron para confundir a los hombres, disfrazándose de sabiduría. A ellas también les espera juicio, la sabiduría del tiempo. Por último, Enoc vio una sala celestial donde ángeles escribas marcaban el paso del tiempo. Cada día tenía un color, cada semana una nota, cada mes una fragancia. Todo estaba interconectado. Lo que pasa en el cielo afecta a la tierra, le dijo Uriel. Y lo que el hombre hace, siembra eco en los cielos. Por eso el Altísimo dio señales en el firmamento, para que quien observe entienda, y quien entienda tema, y quien tema camine con sabiduría. Enoc cayó de rodillas. ¿Por qué me has mostrado esto? El ángel respondió, porque vendrán días en que los hombres medirán el tiempo con orgullo, calcularán los cielos como máquinas, y se olvidarán del alma de las luminarias. Entonces tus palabras serán memoria viva, recordarán que el sol es obediente, la luna es humilde, y las estrellas cantan sin cesar. El ángel cerró el libro, y la noche terminó. Enoc despertó con el corazón lleno de fuego, sabiendo que cada amanecer, desde entonces, ya no sería solo un fenómeno, sino un mensaje. Enoc como un hombre que caminó con Dios. Enoc fue una ruptura, el eco temprano de una verdad que atraviesa todas las eras, que el ser humano, por más limitado que sea, puede volverse morada de lo eterno. La Biblia no lo describe como guerrero ni como sabio, no llevaba corona ni espada. Sin embargo, su nombre se alza como un faro que atraviesa las generaciones. ¿Por qué? Porque Enoc encarna la posibilidad de lo inalcanzable, la comunión plena con lo divino en medio de un mundo caído. El hombre moderno, atrapado en la velocidad de la vida, vive buscando sentido en el trabajo, en el conocimiento, en el placer. Pero Enoc es recordatorio silencioso de que el sentido no se encuentra, se recibe, no se conquista, se revela. Y esa revelación no ocurre por mérito, sino por comunión. Enoc no fue llevado porque hizo grandes hazañas, sino porque caminó con Dios. Su vida no fue una carrera, fue una compañía. Enoc como símbolo del hombre que ve lo invisible. Enoc representa a todo aquel que se atreve a ver lo que los ojos no ven. En una época donde la humanidad comenzaba a degenerarse, él eligió mirar hacia arriba. No aceptó que lo visible fuera lo único real. Y esa es la primera enseñanza filosófica de su vida. La realidad es más amplia que lo tangible. Vivimos en una cultura que adora la evidencia, la lógica, el dato. Pero hay cosas que no se pueden pesar, aunque pesan más que los planetas. La eternidad, el propósito, la belleza, la santidad, la gloria. No se miden con balanzas ni se observan con telescopios, pero existen y son más reales que la materia. Enoc no huyó del mundo, caminó dentro de él con una visión más alta. Eso es fe, vivir como si lo invisible ya estuviera presente. Enoc y el llamado al silencio interior. Otro símbolo profundo de Enoc es su desaparición. La Biblia dice que desapareció porque lo llevó Dios. No murió como los otros. No dejó tumba, se volvió ausencia. Pero esa ausencia no es vacío, es misterio. En una época donde todo debe explicarse, Enoc es un susurro que escapa a la razón. No se puede atrapar a Dios con fórmulas, y no se puede entender la espiritualidad sin aceptar el misterio. A veces Dios desaparece para que lo busques. A veces la verdad no grita, sino que se esconde en lo cotidiano, y solo la encuentra quien camina con un corazón atento. Enoc representa esa actitud, la del que no necesita ver para creer, la del que vive con los oídos del alma abiertos.
Enoc y la idea de lo que el hombre puede llegar a ser. Hay algo revolucionario en su historia. Un hombre no muere. Un hombre es llevado al cielo. Eso es escandaloso porque nos muestra que la humanidad no está condenada a lo terrenal, sino que puede ser elevada. Enoc, entonces, es profecía viviente. Es una señal temprana de lo que Jesús vino a confirmar, que el cielo no es un lugar al que vamos, sino una realidad que puede empezar en nosotros, que la carne puede ser habitada por la gloria, que lo humano puede tocar lo divino. Es una declaración radical contra el nihilismo moderno. No estamos aquí solo para consumir y morir. Estamos aquí para transformarnos, para transfigurarnos, para brillar, para ser llevados, no físicamente, sino espiritualmente, a una vida que trasciende el tiempo. Enoc como espejo de la interioridad. Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa eso? Significa que no corrió, no luchó, no construyó torres. Caminó paso a paso, día a día. Fue fiel en lo invisible. Su espiritualidad no fue espectáculo, fue intimidad. Enoc es patrón de los que oran en secreto, de los que buscan a Dios en medio del ruido, de los que no necesitan aprobación pública. Es el modelo de los que construyen templos dentro de sí mismos. Enoc enseña que el cielo empieza donde termina el ego, que cuanto más te vacías de ti mismo, más espacio hay para lo divino, que Dios no habita en las alturas por lejanía, sino por pureza, y que quien camina con Él también sube. Enoc como prefiguración del reino que viene. Por último, Enoc representa el cielo que vendrá. Su vida fue un adelanto, un preludio, como una flor que brota en invierno para anunciar la primavera. Enoc fue la primera señal de que Dios volvería a caminar con el hombre. La Biblia empieza con Dios caminando en el Edén con Adán. Luego lo hace con Enoc, más adelante con Noé, con Abraham, con Moisés, con Elías y finalmente con Jesús. Cada uno es un acercamiento mayor, una restauración progresiva del vínculo entre el Creador y su criatura. Y el destino final no es el cielo escapando de la tierra, sino el cielo descendiendo sobre ella. Como dice Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Volveremos al jardín, no con ignorancia, sino con gloria. Volveremos al abrazo, no como niños que pecaron, sino como hijos restaurados. Enoc no escribió tratados, no fundó ciudades, no dejó descendencia ilustre, pero su vida fue un símbolo eterno, un grito silencioso en medio de un mundo ruidoso, una vela encendida antes del amanecer. Hoy su historia sigue siendo un espejo. ¿Estamos caminando con Dios o corriendo detrás del viento? ¿Estamos abriendo espacio a lo invisible o llenándonos de lo superficial? Estamos preparados para ser llevados, no como escape, sino como transformación. Porque la verdadera enseñanza de Enoc es que Dios todavía busca caminar con nosotros. Enoc y su relación con el tiempo. Hay un aspecto de la vida de Enoc que raramente se explora con profundidad: su relación con el tiempo. Enoc vivió como si estuviera fuera de él. En medio de generaciones corrompidas, eligió un ritmo distinto. Mientras la humanidad construía ciudades, guerras y linajes, él se detuvo a escuchar al Eterno. Y en esa pausa, en esa diferencia, hay un mensaje olvidado para el mundo moderno. El tiempo tiene dueño. Vivimos hoy esclavizados por el reloj, urgidos por metas que se deshacen al alcanzarlas, perseguidos por la ansiedad de no llegar. Pero Enoc, figura silenciosa y sagrada, caminó por un sendero alternativo, el del tiempo consagrado. El suyo fue un tiempo profético, eterno, lento y vivo, y ese es el nuevo enfoque de esta enseñanza. El tiempo profético, ver el futuro con los pies en el presente. Enoc recibió visiones del futuro y vivió para él. Su vida fue un anticipo, una profecía hecha carne. Mientras sus contemporáneos vivían como si el mundo fuera eterno, Enoc sabía que todo terminaría. Sabía que vendría un juicio, que la creación misma gemía esperando redención. Su manera de vivir fue una respuesta a lo que aún no había ocurrido. Eso nos enseña una verdad crucial.
El presente se ilumina cuando se entiende el fin. Vivir sin un sentido de eternidad es construir sobre arena. En cambio, vivir como Enoc es levantar la mirada y preguntarse cada día, ¿qué pasará después? ¿Qué estoy sembrando? ¿A qué historia pertenezco? Hoy la humanidad actúa como si el tiempo fuera suyo. Planeamos décadas sin tener la certeza de un solo minuto, pero Enoc sabía que el tiempo no es nuestro. Es una herencia sagrada, una cuenta regresiva, una cuerda que conecta la creación con su restauración. El tiempo como espacio sagrado. El caminar de Enoc con Dios duró 365 años. No fue un acto único, no fue una epifanía puntual. Fue una construcción diaria, silenciosa, constante. Eso es lo opuesto a nuestra cultura de lo inmediato. Hoy queremos todo ya. Respuestas, recompensas, sentido. Pero Dios no se revela en la prisa, sino en la perseverancia. Enoc convirtió el tiempo en templo. Cada día que caminaba con Dios era una piedra más en su altar interior. Su vida fue un ejemplo de lo que significa santificar el tiempo. No escapar de él, sino habitarlo con conciencia. No rechazar el presente, sino llenarlo de eternidad. Esto cambia completamente nuestra relación con el ahora. El tiempo deja de ser enemigo o prisión y se vuelve lienzo. Cada minuto es una oportunidad para hacer de tu vida un acto de comunión. Enoc no fue elevado al cielo por evitar la tierra, sino por habitarla con sentido eterno. La espera silenciosa del justo. Hay otro elemento clave en la enseñanza del tiempo según Enoc: la espera. Enoc vivió en una generación que no entendía lo que él veía. No tenía audiencia, no tenía seguidores masivos, no fundó escuela ni movimiento. Solo caminó, solo esperó, solo creyó. Y eso es radicalmente poderoso, porque su espera no fue pasiva. Fue una espera activa, como la del sembrador que no ve la cosecha, pero sigue plantando. Como la del vigía que permanece en la torre, aunque todos duermen. Esperar no es detenerse, es resistir, es preparar, es habitar una tensión creativa entre lo que es y lo que será. Hoy muchos abandonan el camino porque no ven resultados inmediatos, pero los justos viven no por resultados, sino por convicción, por fe. Hebreos 11 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No dice que fue traspuesto por ver milagros, sino por agradar a Dios en secreto, en lo pequeño, en la espera, la justicia suspendida, el juicio que viene con ternura y fuego. Enoc también representa el tiempo del juicio suspendido. En sus visiones vio la corrupción de los ángeles caídos, el dolor de la humanidad, la injusticia multiplicada. Vio lo peor del ser humano, pero el juicio que anunciaba aún no llegaba. Ese retraso no es debilidad, es gracia, es una oportunidad. Enoc representa la tensión divina entre justicia y paciencia. Dios no ejecuta su juicio porque se deleite en destruir, sino porque ama demasiado como para ignorar el mal. En ese intervalo, en ese ya viene, pero aún no, está el tiempo de la conversión, el tiempo para cambiar, el tiempo para decidir si caminamos con Dios o con nosotros mismos. Hoy vivimos en un tiempo similar. El juicio aún no ha llegado, pero ya fue anunciado. Enoc ya no camina en la tierra, pero su mensaje aún resuena. El Eterno no callará para siempre. Esto no es una amenaza, sino una advertencia tierna. El juicio no es el final de todo, es el comienzo de un orden nuevo, pero solo lo comprenderán los que hayan aprendido a medir su vida con los relojes del cielo. El tiempo del otro. Enoc como vínculo entre el yo y la humanidad. Enoc no caminó solo por sí mismo. Aunque fue íntimo con Dios, su vida tuvo un eco colectivo. Él representa a los que asumen su existencia como parte de un todo mayor. Hoy vivimos obsesionados con la individualidad, pero Enoc nos recuerda la colectividad invisible. Su caminar no fue aislamiento, sino intercesión. Como Moisés,
como Jesús, como los profetas. Enoc vivió por los otros, aunque el mundo no lo comprendiera. Eso nos invita a una pregunta existencial. ¿Para quién vives? ¿Quién se beneficia de tu fe? ¿Quién encuentra paz en tu forma de habitar el tiempo? El justo no vive solo por recompensa. Vive porque sabe que su fidelidad es semilla para los que vendrán. Enoc no vio la cruz, pero preparó el camino. No vio el reino, pero lo anunció con su vida. Así también nosotros somos testigos de algo que aún no llega, pero que ya vibra en nuestro interior. El tiempo como camino, no como carga. Enoc enseña que el tiempo no es una carrera ni una trampa. Es una oportunidad para transformarse. Cada minuto puede ser un paso hacia lo eterno. Cada día puede ser una plegaria viviente. Él no construyó imperios, no dejó tratados, pero dejó un modelo de existencia alternativo. Una espiritualidad que no depende del ruido, sino de la sintonía con Dios. Vivimos atrapados entre pasado y futuro. Enoc nos recuerda que la eternidad ocurre ahora. Que caminar con Dios no es un evento, sino una decisión constante. Que el juicio no es castigo, sino restauración. Que la eternidad no es lejanía, sino una llama encendida en los corazones que saben esperar. Así que la enseñanza final es simple y profunda. Camina. No corras, no huyas, no te detengas. Camina con Dios, porque en cada paso que das con Él, el tiempo deja de ser mortal y se vuelve eterno. Un tiempo redimido. Uno de los aspectos más enigmáticos de la existencia humana es la sensación de haber perdido el tiempo. ¿Cuántos días se han ido sin propósito? ¿Cuántos años hemos caminado sin dirección? Como si el tiempo fuera un río que nos arrastra en vez de un camino que recorremos. Pero Enoc nos recuerda la posibilidad de un tiempo que puede ser redimido. Su caminar con Dios no comenzó al nacer. Lo que sabemos de él, su transformación espiritual, ocurrió después de haber vivido muchos años. Su ejemplo nos recuerda que nunca es tarde para empezar. Si este video te gustó, suscríbete para más películas y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente.